Dios les bendiga, yo soy María Molina y esto es Voces de Fe, un espacio en donde encontrarás a hombres y mujeres, sus historias que contaremos y a través de ellas podrás hallar un lugar para ser, un lugar para crecer. Bienvenidos. Hoy contamos con la presencia de la reverenda Julia Saldarriaga, a quien le vamos a dar la bienvenida en estos momentos. Pastora, Dios le bendiga, ¿podría darnos un saludo aquí a la audiencia? Amén, con mucho gusto. Dios le bendiga. Soy la pastora Julia Saldarriaga. Por la gracia y misericordia de Dios, estoy al frente como obispo de la Iglesia Pentecostal, Movimiento Internacional aquí en Ecuador. Dios le bendiga a todos y esperamos, ¿verdad?, gozarnos a través de esta entrevista. La reverenda Julia Saldarriaga Vera es una destacada líder dentro de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, región de Ecuador. Actualmente ocupa el cargo de presidenta regional, formando parte del comité ejecutivo que dirige la obra pentecostal en el país. Además de su rol administrativo, la reverenda Saldarriaga ha sido reconocida como obispo dentro de la organización, un título que refleja su liderazgo espiritual y compromiso con la comunidad. Madre, esposa, abuela, lleva ya 56 años en los caminos del Señor y hoy exploraremos juntos un poco sobre la vida de esta gran sierva del Señor. Bueno, gracias pastora por haber aceptado esta invitación a nuestro programa y como es, bueno, pues ya costumbre nuestro, queremos saber, queremos conocer la vida de nuestros invitados, ¿no? Hombres y mujeres de gran valor en los caminos del Señor y por eso es este programa, precisamente para dar a conocer, porque sabemos que todos los que han pasado ya por aquí, al igual que ustedes, son hombres y mujeres humildes, que no están buscando fama ni nada. Y es por eso que queremos presentarlos ante el mundo y conocer más de ustedes. Entonces, para iniciar esta conversación, quisiéramos conocer cómo fue su conversión al Señor, cómo fue esa experiencia de la primera vez llegar a los caminos del Señor. Amén, con mucho gusto. Realmente, verdad, cada uno tiene su historia, la mía es un poco particular. El Señor me permitió nacer en un hogar cristiano, con una madre cristiana, la misionera Yolanda Vera de Saldarriaga, y aunque mi padre en aquel entonces, cuando yo nací, no era cristiano, sin embargo, verdad, él era oyente de la palabra del Señor. Mi madre desde muy temprana edad nos inculcó servir al Señor. Una de las cosas que a ella la hizo muy destacada, loable, era su amor, su entrega por hacer algo siempre para la causa de Dios. Siempre estaba entregada a la labor social y fueron cosas que nos fueron marcando a nosotros desde nuestra niñez. Pero a la edad de los 12 años, estando yo en una escuela dominical, porque para nosotros, verdad, era algo muy, verdad, consecuente el poder estar siempre los domingos en la escuela dominical. Éramos 7 hermanos y mamá se preocupaba de que todos vayamos a la escuela dominical. Y recuerdo tanto que en una escuela dominical, mi profesora de aquel entonces era una hermana que se llama Esperanza Novoa, una mujer, verdad, también de Dios, y ella recuerdo que estaba dando una clase y en ese momento, verdad, cuando ella dio la clase, algo pasó en ese momento porque el ambiente se volvió mucho más espiritual. Mientras ella hablaba, justamente hablaba del sacrificio de Cristo y de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y yo, siendo una niña de 12 años, ¿verdad?, que ya había tenido también unas experiencias previas con el Señor, recuerdo que no paraba de llorar en esa clase, no paraba de llorar, y muchos otros compañeros de clase también lloraban. Y cuando ella dijo, el hecho de que ustedes vengan a la iglesia desde muy temprana edad no quiere decir que ustedes ya hayan recibido a Cristo en su corazón. Ustedes necesitan confesar, porque la palabra dice que si confesamos con nuestros labios, ¿verdad? Entonces ella nos habló de esa forma, y cuando ella hizo llamado, pues yo fui una de las primeras que levanté mi mano y dije, quiero confesar a Cristo como Señor y Salvador. Y creo que fue la experiencia más hermosa, un momento, ¿verdad?, tan especial, tan particular, que marcó mi vida, y hasta el día de hoy yo lo recuerdo con mucho amor y con mucho agrado. Qué lindo escuchar esta experiencia, ¿no?, a través de la escuela dominical. Eso refuerza el trabajo que se hace, ¿no?, a nivel de las iglesias, el poder llevar la palabra a los niños
Y por eso se dice mucho, ¿no? En la escuela dominical, de aquí saldrán los pastores, Amén. los líderes. Y aquí tenemos una mujer que salió de una escuela dominical, inculcado también ya por una madre que ya venía caminando en esto del evangelio, ¿verdad? Muy bueno escuchar esta historia, y así también quienes nos ven, nos escuchan, que están trabajando en la obra del Señor, refuerzan su trabajo con estas historias que nos cuentan nuestros invitados, ¿no? Pastora, y una vez que ya pasamos de su conversión, usted pasa a formar parte directamente del movimiento internacional, porque toda su vida ha estado en este ministerio, ¿verdad? Sí. Ya, cuando usted empieza a crecer en el Señor, ¿cuáles fueron las primeras responsabilidades que usted adquirió dentro del movimiento? Bueno, siempre desde muy pequeña estuve muy relacionada. Yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo a la edad de 5 años. Y a los 5 años yo recibí la llenura del Espíritu Santo. Era una niña, pero yo siempre pensé, siempre decía, porque nunca lo pregunté a nadie, solamente yo me lo cuestionaba en mi mente, y yo decía que por qué Dios me había dado esa experiencia, que de seguro era porque algo Él quería conmigo. Y aunque yo no entendía todavía, porque ¿qué puede entender un niño de 5 o 6 años? Sin embargo, ¿verdad? Pude darme cuenta de que Dios, ¿verdad?, tenía ya un propósito particular o especial con mi vida, y yo le estoy muy agradecida a Dios por eso. Después de eso, ¿verdad?, yo comencé siempre a estar muy involucrada, participaba en la iglesia, me gustaba cantar, ustedes saben que siempre canto, y pues me gustaba cantar. Recuerdo las campañas del evangelista Israel Peña, recuerdo las campañas también de los evangelistas Esteban Guzmán y José Ángel Álvarez, en donde yo era una niña como de 7, 8 años, y mi mamá me vestía muy bonita, y luego cuando me daba cuenta me decía: tienes que subir y cantar, y cantaba yo con toda espontaneidad. Me fui familiarizando de alguna manera con la gente, ya dejé, ¿verdad?, un poquito de la vergüenza, comencé a hacerlo natural. Ella me enseñaba en casa cómo tenía que hacer, cómo tenía que mover las manos, y que cuando yo le adoraba a Dios, yo tenía que olvidarme de todos los que me estaban mirando y solamente pensar que quien estaba sentado enfrente de mí en una silla escuchándome era Dios, y que tenía que hacerlo de la mejor manera, y eso me ayudó mucho. Luego, después de eso, ¿verdad?, me fui involucrando, fui maestra de escuela dominical cuando mi mamá salió al pastorado, fui presidenta de jóvenes también, y bueno, mi vida ha sido de mucho en la iglesia. He estado al frente del comité de misiones, estuve al frente también de la sociedad de damas local de la iglesia, en la cual, ¿verdad?, yo pertenecí. También, ¿verdad?, Dios me dio la oportunidad en la iglesia en la cual yo nací, ser pastora juvenil de una juventud muy grande, con la cual pudimos hacer muchas cosas bonitas, y una de las que marcó mi vida, ¿verdad?, y creo que muchos de ellos, fue que Dios nos permitió ir a predicar a justamente estos centros de rehabilitación para menores. Íbamos a predicar y evangelizábamos, y bueno, muchas cosas maravillosas que Dios me hizo experimentar. Luego, después también participé en la asociación de jóvenes a nivel nacional, fui la capitana de niños de la región, fui la directora de misiones 4 años, de directorio de misiones. Bueno, he estado en muchas funciones, algunas a la final se me escapan. He estado en muchas funciones, pero siempre involucrada en las cosas del Señor. Hacer algo para Dios, para mí, es mi pasión. Yo siempre digo, mientras tú estés agradando a Él y Él se sienta contento con lo que tú estás haciendo, lo demás pues es algo que se pueda manejar, ¿no? Porque tú sabes que siempre en el ministerio no todo es color de rosa, ¿no? Hay momentos difíciles, pero Dios nos ayuda, Dios nos da la habilidad, nos da el conocimiento a través de la experiencia, nos da de su sabiduría para poder ir haciendo las cosas, ¿verdad?, como a Dios le agrada. Y estoy muy contenta y regocijada con el Señor. Amén. Gloria a Dios, tremendo currículum. Me he quedado, pero sorprendida. No, pero de una manera positiva, ¿no?, de escuchar cómo un trabajo le llevaba a otro y a otro. Es decir, mantenerse activa en la iglesia en una u otra forma, pues le va llevando cada vez a más, ¿no? Amén. Y es importante para los que están escuchando, para los que estamos escuchando, que estamos en este camino del Evangelio, saber que a veces
a veces como que tomamos que una o dos cositas que nos pueden hacer ya como que bastante carga, cuando vemos a siervos que manejan tantos roles y tantas responsabilidades. Amén. Y no se cansan, sino que más bien van creciendo en lo espiritual y en sus responsabilidades, pastora. Amén. Y enfocándonos ya, direccionándonos un poquito más en cuanto a su ministerio como tal. ¿Cómo fue ese llamado a su ministerio? Eso fue algo tan maravilloso. Yo me recuerdo que cuando yo iba creciendo, y como yo les conté al principio, tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Pero bueno, la experiencia fue algo tan maravilloso para mí, pero al mismo momento fue muy confrontante por lo que el Señor, ¿verdad?, permitió que sucediera ese día. Y pasó los años y siempre me cuestioné y siempre le pregunté a Dios que por qué me escogió a mí para dar un mensaje a alguien y que por qué. Y siempre me cuestioné, y cuando ya uno entra a la adolescencia, como dice la palabra del Señor, y dice Salomón que la adolescencia y la juventud son vanidad. Y cuando uno entra a la adolescencia, entonces uno como que comienza, ¿verdad?, a cuestionarse muchas cosas, ¿no? Comienza a cuestionarse muchas cosas, a preguntarse muchas cosas, y podría decir yo espiritualmente que como que tuve una pequeña desconexión con el Señor, porque vinieron muchas cosas a mi mente, cosas que en algún momento, ¿verdad?, me turbaron pensar. Pero luego, después de esto, ¿verdad?, recuerdo que tenía yo ya 15 años, iba para 16, y estaba justamente pasando una situación de salud un poco crítica. Y bueno, recuerdo tanto que estaba en un ayuno, y en ese ayuno yo le decía al Señor: Señor, realmente si yo te sirvo para algo, dime qué es. Si es que tú tienes un ministerio para mí, entonces házmelo saber, porque yo realmente pues tenía muchas dudas, ¿verdad? Me encantaba mucho la palabra, me encantaba mucho, ¿verdad?, el compartir las buenas nuevas de salvación. En mi colegio lo hice, en mi colegio hicimos una campaña evangelística, pedimos permiso a las autoridades para poder hacer una campaña, y estuvimos ahí con un grupo, con el grupo Pentecostés, que en ese tiempo, ¿verdad?, estaba presente. Y recuerdo tanto que fue hasta una convención que fue justamente en Quito, en un lugar que se llama Sangolquí, y justamente pues ya nosotros conocíamos a la pastora María Aurora Tomalá, porque María Aurora Tomalá era muy conocida en ese tiempo en nuestras iglesias, se la invitaba mucho. Tanto recuerdo que cuando ella iba a predicar, ya todo el mundo sabía que la pastora María Aurora iba a llegar, y los jóvenes se escondían en la última banca, y nadie quería estar al frente porque decía: no, la pastora, Dios le va a revelar y va a decir o va a declarar lo que yo estoy haciendo. Y me recuerdo tanto eso, pero bueno, yo no tenía de qué esconderme, yo me gustaba, yo me deleitaba escucharla a ella. Ella era un referente. Sí, ella fue un gran referente para mí, creo que para muchas personas. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo en esa convención, yo había salido de una situación, había estado hospitalizada por un problema que tuve de la vesícula, que después me operaron. Bueno, esa es otra historia. Pero recuerdo tanto que estaba en esa convención, y justamente en esa convención yo me quedé, era una carpa, yo estaba en lo último de la carpa, y muchos jóvenes pasaron, ella le ministró, le dio palabra, pero yo había llegado muy enferma, creo que tenía como 3 o 4 días de haber salido del hospital, y estaba allá en Quito, que aunque mi mamá no quería que yo vaya, pero mi papá me apoyó, y el médico también dijo: no, ella puede ir. Y aunque verdad estaba privada de comer ciertas cosas, pero llegué. Y entonces estaba en lo último sentada, porque no tenía, me sentí un poco débil. Y entonces, mientras la pastora estaba predicando, y de repente a la mitad del mensaje ella lo cortó, porque hubo una gloria maravillosa, esa carpa se estremecía, parecía que eso se iba a venir abajo, porque todo el mundo era danzando, hablando lengua y todo, y Dios usando a la pastora ahí ministrando. Cuando de repente yo estoy sentada atrás y yo le digo: Señor, yo lloraba y yo bajaba la cabeza y decía: yo sé que tú me trajiste por algo aquí, y tú sabes cómo yo estaba en el hospital, pero yo te pedí tanto que me dejes salir del hospital para yo estar aquí en la convención, y aquí estoy, Señor, si tú quieres. Yo le decía al Señor, como dice la Escritura, ¿verdad?, y aquel hombre que le dijo: si tú quieres puedes sanarme. Yo le dije: si tú quieres puedes tocarme, si tú quieres puedes hablarme. Y entonces recuerdo tanto que en ese momento la pastora María Aurora, que estaba bajo la unción del Espíritu, dice: esa joven que está allá atrás, porque ella no me conocía bien, no me identificaba, dice: esa joven que está allá atrás, que está vestida así, tráigamela acá adelante.
Y entonces cuando yo iba pasando adelante, uno me llevaba de un lado y otro me llevaba del otro lado, porque yo estaba débil, había estado muy enferma, pero yo sentía que me desmayaba, sentía el peso de gloria que yo sentía, era una cosa que yo no podía, yo quería gritar porque parecía que mi corazón iba a estallar. Y cuando yo iba caminando, entonces el Señor a través de ella, porque fue Dios a través de ella, me habló y me decía, yo te traje aquí. Dice, ¿cuánto te esforzaste por venir? Porque siempre me has preguntado en qué te puedo servir. Pero yo te he llamado a ser una proclamadora del Evangelio. Tú eres predicadora, me decía, tú vas a proclamar, tú vas a subir como la moradora, ¿verdad? Dice, vas a subir a las alturas y vas a proclamar el Evangelio. Lo vas a llevar hasta los confines, decía. Y bueno, fue una cosa tan maravillosa y yo entendí que el Señor me estaba dando un legado de predicar la palabra. Y bueno, ahí empezó todo. Yo entendí, cuando yo regresé a casa de ese campamento que fue domingo, no había nadie en mi casa y yo me arrodillé en mi cama y dije, Señor, hoy las cosas van a cambiar, no tienes que volver a ser igual, hoy va a cambiar todo, hoy tú me has dado una palabra y yo quiero esforzarme en eso. De ahí en adelante, todos los seminarios que había yo iba, todos los talleres que había yo iba, todos los cultos donde se iba a predicar palabra yo iba, estudiaba la palabra, compraba un libro, compraba otro, miraba. En ese tiempo no había, ¿verdad?, lo de ahora, lo bueno que hay a través de las redes sociales, bueno, aunque hay cosas buenas y malas, pero no había esa facilidad. Pero comencé y me tomé muy a pecho eso de que yo tenía que predicar. Entonces recuerdo tanto que estaba en un taller de siembra y cosecha, y recuerdo tanto que el predicador decía, pero el buen pastor salió a sembrar la semilla, pero ¿y tú qué tienes en la alforja? Y dice, Señor, ¿qué tengo en la alforja? ¿Qué tengo en la alforja? Y yo me comencé a cuestionar, Dios mío, yo tengo que tener semilla, pero si yo no te doy la palabra, yo no voy a tener nada. ¿Qué voy a dar? No puedo entregar el mensaje si yo no conozco la palabra. Enséñame. Yo, ¿verdad?, siempre cogía un libro anteriormente y me quedaba dormida, no lo podía terminar. Pero después fue algo que cambió, y tomaba un libro y no lo soltaba hasta que lo terminaba de leer. Y así el Señor poco a poco me empezó, Dios me ministró, cuántos libros leído, cuántas lágrimas derramadas, cuántas veces el Señor diciéndome esto es lo que quiero. Bueno, son tantas cosas, son tantas las experiencias que podría hablar, pero yo sé, ¿verdad?, que hay muchos, están pasando lo mismo, y quizás hay muchos jóvenes, muchas jovencitas o muchos ministerios nuevos que se están levantando. Y yo les digo algo muy particular, tómense muy a pecho la palabra que Dios les ha dado. Lo que Dios les ha dado, tómenselo como algo de mucha responsabilidad, algo muy serio, y trabajen en eso, porque el Señor dice que Él es el quien llenará nuestra boca, pero va a llenar nuestra boca lógicamente por el conocimiento que ya hemos adquirido. Entonces, permitamos que el Señor haga esa obra perfecta en nuestras vidas, para que de esa manera nosotros podamos ser influyentes a otros y podamos transmitir lo que Dios nos da a otros. Yo iba a preguntarle precisamente de su preparación, pero ya nos contó ahí cuán importante es de estar todo el tiempo, ¿no?, conectado a la palabra y a todo lo que involucra la palabra del Señor. Yo veía también en estos días así eventos que se van a realizar y notaba que sí hay un apogeo nuevamente, ¿no?, hoy en día por reunir a expositores de la palabra, y para que la gente que conoce del Señor precisamente vaya, se nutra más, ¿no? Y como lo ha dicho usted, pues bien, es importante mantener ese deseo activo de querer conocer más y más y prepararse para poder dar de lo que Dios le da a uno, ¿verdad, pastora? Amén. Y de este caminar en el Señor, ¿ha tenido de pronto situaciones en donde usted la han puesto a pensar, digamos, algún momento más desafiante dentro del ministerio que usted nos pueda contar aquí? Claro que sí, muchos desafíos personales y muchos desafíos en el ministerio. Yo creo que los primeros desafíos del ministerio fue cuando el Señor, después de que el Señor, ¿verdad?, me dijo, te voy a través de la sierva, te voy a usar, el Señor me llevó al ministerio evangelístico. Yo fui evangelista 4 años en la organización antes de ser pastora. Yo estuve 4 años como evangelista. Recuerdo que comencé a trabajar y apoyar mucho también el ministerio Cristo Viene. Fui una de las evangelistas del ministerio Cristo Viene. Y estando predicando en una iglesia, recuerdo tanto que después de una administración que Dios hizo tan poderoso, la gloria de Dios, se acercó el pastor, que no es pues, de este país, sino de Brasil,
y se acercó y llorando, porque él fue ministrado también por el Señor, llorando me abrazó, oró por mí y mientras oraba me decía, abre la mano. Y yo abrí mi mano. Y dice, abre la mano porque hoy Dios te está entregando las llaves a las naciones. Y eso fue algo que yo decía no en mi mente, ¿no? Porque el asunto es que uno a veces es algo una lucha humana contra el pensamiento de Dios, porque Dios tiene tantos planes. Por eso cuando la Biblia dice que Dios tiene planes de bien para ti, cosas que Él las programó desde hace mucho tiempo atrás, y a veces como que uno no termina de entender, pero ¿cuándo es que uno comprende? Cuando uno vive el momento, cuando uno vive la experiencia. Entonces, ¿cómo voy yo a ver si yo no tengo dinero? Yo me considero una persona sencilla, ¿verdad? Que no tenía, mi esposo no tiene un buen trabajo, ¿cómo yo voy a costear un pasaje para las naciones? Bueno, pero si Dios lo está diciendo, Él sabrá, ha de ser de aquí a 20 años, ha de ser de aquí a 15 años, era lo que yo decía, pero recuerdo que yo lloraba y le decía, Señor, gracias, si tú quieres que yo vaya a las naciones, pues tú lo harás. Entonces recuerdo tanto que no pasó de esa ministración al siguiente año, no pasó mucho tiempo, y al siguiente año vino un compañero ministro, pastor, y me dice, que hoy es ministro, me dice, pastora, dice, mira, yo estuve en tal lugar y en tal lugar necesitan, para tal evento necesitan una pastora, necesitan alguien que lleve la palabra, alguien que nutra con la palabra, dice, y la primera que me vino a la mente fuiste tú. Dice, y te estoy coordinando para que te vayas, pero tienes que aceptar el desafío porque son 41 días que vas a estar afuera. Y yo dije, Dios mío, Señor, imagínese, tenía a mi niña pequeña, mi esposa, y decía, no, y dice, pero tienes que darme una respuesta. Dice, te voy a dar 2 días, y en 2 días yo te voy a llamar y tú me vas a dar una respuesta, porque es así. Entonces vemos cómo lo hacemos para que tú vayas para allá, porque tú ya vas con una agenda, ya tú no vas a tener que estar tocando puertas, porque ya va una agenda que te van a hacer allá. ¿Y dónde era? En República Dominicana. Entonces, hoy cuando llegó mi esposa a la tarde, ya a la noche, yo estaba llorando, y él me vio que estaba llorando, no, yo estaba orando y estaba llorando, y yo me acosté toda llorosa, y entonces yo le digo a él, mira que fulano me habló, y esto y lo otro, y él me mira, y me dice, ¿y qué estás esperando? Me dice así. Digo, no, si yo antes te estaba diciendo para que tú me digas, no, te vas a ir tanto tiempo, no me vas a dejar solo, las niñas, y entonces me dice, no, dice, si yo toda la vida, dice, y antes de que me case contigo, yo sabía que Dios tenía un ministerio para ti, y yo no te puedo, más bien yo te animo. Digo, no, pero es que me va a dar miedo, tú sabes, yo nunca he estado fuera. Fue un desafío tan grande, y yo digo, Dios mío, porque justamente no era con mi concilio, era con el concilio de Asambleas de Dios, y yo decía, Dios mío, y el Señor me permitió viajar, y mire con la forma, ¿no? Porque yo siempre pensé, yo decía, ¿cómo Dios me va a permitir si yo no tengo dinero? Un pasaje en ese tiempo allá costaba como más de $500. Y yo decía, pero ¿cómo Dios me va a permitir ir allá si yo no tengo dinero? ¿Cómo voy a hacer? Pero Dios se encargó de todo. Dios se encargó de hacerlo todo. Y solamente un pequeño testimonio dentro de esto. Yo me fui, ¿verdad?, allá, y alguien me prestó su tarjeta de crédito y me dijo, en un mes tú tienes que devolver ese valor. Y yo decía, Dios mío, yo nunca había debido tanto dinero. Yo lloraba todos los días, Señor, yo no sé, Señor, tú me metiste en esto, tú me vas a ayudar a salir, por favor, te lo pido, ayúdame a quedar bien, Señor. Me recuerdo tanto que yo fui y llegué a República Dominicana, me recibieron bien, llegué allá el día sábado en la mañana, en la noche prediqué en una iglesia. El día domingo yo tenía que predicar en una iglesia muy grande, que es la iglesia más grande allí en Higüey. Y yo tenía que predicar en esa iglesia con el pastor Agustín Delgado, justamente se llama Agustín Delgado. Y yo tenía que predicar en esa iglesia, y yo estaba con mucho nervio y todo. Yo, Dios mío, Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer ese día ni conmigo. Yo dije, no, yo no voy a ayunar, porque en verdad que esto es un compromiso grande. Bueno, estuve, y el Señor se glorificó, la gloria sea para el Señor. Y a lo que terminó la administración y todo, entonces yo me arrodillé. Cuando estoy arrodillada siento que una persona viene, una mujer viene y me pone las manos. Yo no sabía que era la mamá del pastor, una anciana de mucha oración de la iglesia, y ella va llorando así ministrada, y yo estoy llorando ahí también, y el Señor me dice, me habla cosas que solamente él y yo sabíamos. Y cuando comienza a hablarme a través de ella, me dice, mira, me dice, Dios te ha traído, y yo te digo de parte de Dios
que este era tu tiempo, no era otro. El Señor te dice que este es tu tiempo y que tú has venido y tú has sido obediente, porque tú no te has desesperado como otros que quieren salir y quieren salir muchas veces sin la autorización de sus pastores. Tú has salido en el tiempo de Dios. Tú me has sabido escuchar, tú has sabido seguir todas mis direcciones, dice. Y porque tú, dice, has escuchado siempre mi voz y has obedecido, yo te voy a bendecir en esta nación. Y no tienes por qué preocuparte de nada, porque yo te voy a mostrar que yo te llamé y que yo te traje aquí y que yo soy el que te respaldo. Fue una cosa tremenda, yo lloraba. Bueno, el asunto fue que yo me despedí, cuando ya me despedí de todo, la iglesia, el pastor me dio una ofrenda, un sobre, yo lo guardé en mi cartera. Entonces cuando yo iba saliendo se acercaba un hermano, pastora, hermana, el Señor habló a mi vida, dice, y yo quiero bendecirte otro más. El Señor habló a mi vida, yo quiero bendecirte. Yo quiero solamente resumir diciendo que cuando yo llegué a casa con las ofrendas y con los que los hermanos me dieron, ¿verdad? Ese día, porque Dios les puso su corazón, el Señor me dio justamente en esa primera noche todo el valor del pasaje que yo tenía que pagar. Y yo el siguiente día, lunes, muy temprano, le dije al pastor donde me está esperando, lléveme a un lugar donde lo pueda depositar, porque yo le quiero quitar esta preocupación a mi esposo. Y mi esposo se contentó, se alegró y me dijo, viste, mi hija, dice, era el tiempo de Dios. ¿Cómo nosotros no te íbamos a dejar ir? Dice, aprovecha el tiempo allá, disfruta de lo que Dios te ha dado, de las bendiciones que Dios te va a seguir dando. Y fue algo tan maravilloso. Yo, Dios, créalo, mi hermana querida, lo digo con toda sinceridad del alma, yo he aprendido a despojarme de todo para Dios, todo. Yo soy una persona que usted me ve así sencilla, pero si Dios me pide hacer algo, yo siempre le digo a la gente, cuando se trata de pedir algo para mí no me sale, pero si tengo que pedir por la causa, por la obra de Dios, ahí sí me sale bien bonito. Pero lo hacemos para la gloria del Señor. Dentro de los desafíos, ¿verdad?, personales, pero de los desafíos del ministerio también muchos retos, ¿verdad? Cuando ingresé al cuerpo ministerial, cuando ingresé al comité ejecutivo, yo en la mesa ejecutiva, yo ya tengo aproximadamente, ya voy para unos 18 años en la mesa. Y entonces yo le doy gracias al Señor, porque nada ocurre sin que Dios nos lo permita. Nada ocurre sin que Dios nos lo permita. Y justamente en este desafío más grande, que era el de poder ocupar el rol, ¿verdad?, de obispo, yo le decía al Señor, Señor, haz conforme a tu voluntad, porque Dios sabe y el Espíritu Santo sabe también que nunca en mi vida le he pedido al Señor algo así específicamente como decir, quiero ser esto, quiero ser lo otro, porque yo he entendido, ¿verdad? Yo he entendido, y yo siempre digo esto, yo he entendido que quien pone y quien quita es Dios, que Él nos lleva donde quiere, cuando quiere, como quiere, y hace su voluntad como Él lo desea, y que no somos nosotros los que tenemos que enseñar a Dios, porque a veces las personas piensan que las posiciones se ganan, ¿verdad?, a la final, ¿verdad?, con estrategia, pero no es así. Es Dios, siempre va a ser Dios. O sea, si Dios te pone en un lugar, tú debes sentirte honrado y trabajar para Dios con esa responsabilidad y compromiso. Pero cuando Dios diga ya no, pues tú tienes que comprender también que a la final Dios tiene otras cosas para ti, ¿no? Porque no vas a estar perpetuamente en algo, pudiendo hacer otras cosas más, y siendo de bendición al Señor, por Dios, ¿verdad?, en otros lugares. Entonces, eso fue un desafío para mí. Nunca le había dicho al Señor, quiero ser obispo. Dios me da el privilegio de ser la primera mujer obispo de esta región, porque siempre los presidentes anteriores todos y los misioneros han sido varones, pero Dios me honra en darme esta posición de ser la primera mujer obispo y presidenta de la organización, un cargo de mucho compromiso, de mucha responsabilidad, muy complejo, porque no es lo mismo pastorear y administrar una iglesia local que administrar toda una organización. Pero recuerdo tanto que justamente yo había salido de una operación de riñón, yo tuve una operación en el año 2023 de riñón, y recuerdo que cuando yo estaba en cama y estaba, ¿verdad?, con unos tubos que me habían dejado dentro y todo, y yo le decía al Señor, estábamos próximos a la convención, yo le decía, Señor, yo le voy a decir a mis compañeros que me voy a retirar, porque no voy a poder seguir así. Pero cuando yo lo dije eso, una madrugada que estaba orando, la gloria de Dios vino sobre mi vida. Y la palabra de Dios fue clara.
Y la palabra de Dios fue esta, ¿verdad? Con un texto que decía que el hombre, ¿verdad?, piensa y que el hombre planifica su camino, pero quien endereza los pasos o quien te lleva, ¿verdad?, en esos pasos es Dios. Y ahí no peleé más con Dios, le dije, haz tu voluntad, haz conmigo lo que tú quieras. Es tremendo su testimonio, pastora, de verdad. Yo me quedo así como que estoy viendo una película, una autobiografía contada ahí en esas grandes multinacionales de Netflix y todo eso. Pero es muy grato escucharla porque a veces estamos en un momento de nuestras vidas que pensamos que ya no podemos más o Así que no es. estamos, digamos, aptos para algo. Y el Señor a través de estas historias nos lleva a reflejarnos y entender que el que hace la obra es Dios, no nosotros, ¿no? Así y es. qué bonito saber que una mujer ostenta un cargo tan importante como es un obispado, una Amén. gran responsabilidad que usted nos acaba de comentar, pastora. Y dentro de su experiencia, ¿no? Siempre, todos sabemos que los que estamos en los caminos del Señor, nuestra guía principal es Dios, Amén. Jesús. Pero aquí en la tierra el Señor siempre nos pone referentes, ¿verdad? Sí. Personas que de pronto nos sirven como una guía. La pastora Julia Saldarriaga, ¿tiene un referente, alguien quien ha sido clave en su vida? Tengo muchos referentes. Todos han inspirado mi vida en algún momento. Tengo mis padres, que son mis principales mentores y referentes. Siempre me apoyaron, siempre me dijeron, vamos Julia, tú puedes, vamos, Dios tiene muchas cosas bonitas contigo. Bueno, mi papá tuvo la dicha de ver a su hija siendo el obispo de esta organización. Mi mamá no lo tuvo, ¿no? Y son cositas que a veces yo digo, Dios mío, tú lo sabes por qué. Pero mi papá tuvo la dicha de ver el día en que yo pude quedar como obispo de esta organización. Mi hermano también, que partió para la presencia del Señor. Mi hermano fue un gran referente porque en mi juventud él siempre me involucró. Julia, hay un ayuno, Julia, hay un retiro, Julia, vámonos para acá, vámonos. Iba a mi casa, denle permiso a Julia para ir con nosotros. Entonces mi hermano, el pastor Luis, que está también en la presencia del Señor, fueron grandes referentes. La pastora María Aurora Tomalá fue un gran referente para mí. Yo me recuerdo que la veía yo y decía, Señor, algún día tú me vas a hacer predicar como esta mujer y me vas a usar así. Y yo le he admirado mucho, la respeto muchísimo, muchísimo. En verdad, ella vino cuando mi papá murió y bueno, cuando mami murió no estuvo aquí ella en el país, pero cuando papi sí vino y ella me abrazó y me dijo, Julia, no estás sola, yo siempre estoy aquí para que lo que tú necesites. Y yo le dije, bueno, pues yo no tengo papá, no tengo mamá, así que usted va a tener que tener el rol ahí. Y ella sabe que yo la aprecio muchísimo, muchísimo. A todos los samaritanos, me considero samaritana también, porque he tenido tanta experiencia y tanta gente linda, grata. También, ¿verdad? Recuerdo mucho mi pastor. Yo tuve un pastor a los 9, 10 años, pastor Luis Rosado, que él siempre me decía, Julia, yo no sé de a qué sociedad mismo ponerte, porque no quería participar con los niños porque ya era adolescente y no quería participar con los jóvenes porque eran muy adultos. Entonces decía, voy a tener que crearte un espacio para ti. Pero me da gusto cada vez que viajo a Puerto Rico y lo veo. Ahorita está un poquito delicado de salud. El mismo amor. Y sé, ¿verdad?, que de alguna otra manera, ¿verdad?, él influyó también mucho en mi vida. Yo le doy gracias, así como a cada uno de mis pastores. Pues he tenido mi pastor Milton Herrera, he tenido, ¿verdad?, mi pastor que también está en Estados Unidos, pastor Irizarry, y tantos pastores que han sido y han servido de inspiración para mi vida. Y le doy gracias al Señor por eso, ¿no? Porque todos en su momento aportaron algo que me fueron formando mi carácter, fueron formando, ¿verdad?, mi vida, para lo que ahora le puedo ser útil al Señor, ¿no? Y espero yo en algún momento, como yo le digo a mis hijas, espero algún día de que ustedes puedan ver en mí esa motivación también y puedan ustedes seguir adelante. No, definitivamente usted también es un gran referente. El nombre de Julia Saldarriaga tiene peso espiritual y eso lo digo realmente a título personal, pastora. Tal vez usted con tantas experiencias no recuerda cada una de ellas, ¿verdad? Así es. Pero en un ayuno del samaritano, yo recuerdo muy bien, ya hace más de 20 años atrás,
yo estaba atravesando una situación financiera muy apremiante. Yo me había quedado con mis hijas. Tenía una situación que solo Dios la conocía, porque mi familia siempre ha estado ahí, mi familia ha sido una familia que me ha apoyado. Amén. Pero cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, nuestra dependencia siempre es de Dios, ¿verdad? Amén. Y como una mujer que siempre a mí me ha gustado buscar la manera de salir adelante, yo le decía, Señor, ayúdame. Tenía ya mis 3 hijas, creo ya. Bueno, en un ayuno que usted estaba, pastora, yo recuerdo así, tal cual lo tengo aquí, que yo estaba pero así quebrantada, orando, llorando, porque el Espíritu Santo se había derramado. Y usted tomó mis manos, usted tomó mis 2 manos. Aleluya. Y las alzó, y yo comencé a llorar más y más, y el Señor habló, y usted me dio unas palabras que me han seguido hasta el día de hoy. Gloria a Dios, y que me han sostenido hasta el día de hoy, porque usted dijo, o sea, yo sé que Dios la usó, dijo, solo séme fiel, solo séme fiel. Y yo sé que le he fallado mucho al Señor, pero dentro de lo que más he podido, he tratado de estar ahí siendo fiel, y el Señor me ha llevado a experimentar en la parte económica, pastora, se los digo así textualmente, usted fue usada por parte del Señor para darme una palabra en lo espiritual. Amén. Y en lo material, y hasta aquí el Señor no me ha permitido ver, créanmelo, angustia y necesidad. Pude criar a mis hijas, saqué adelante a mis hijas con ayuda del Señor. Les pude dar lo que en su momento ellas quisieron, y hay personas que a mi alrededor pueden testificar de ello, como el Señor aquí y allá y allá, y fue a raíz de ese ayuno y de esa administración a través suyo, pastora. Yo quiero testificar eso hoy en día. Le doy la gloria a Dios, y verla hoy en día, después de tantos años. Amén. Recordar esa historia y ver que sigue siendo la misma mujer humilde, la misma mujer que no tiene posturas. Amén. Y con un nombramiento como el que usted tiene. Amén. Pero guardando esa humildad, me llena de gozo. Y quiero felicitarla, quiero darle la gloria a Dios en este momento. Amén. En este programa. Y reconocerle a usted ese llamado que ha tenido tan grande, y que sea como un referente para las mujeres hoy en día. Precisamente eso quería decirle, pastora, cómo llegarles como un mensaje a las mujeres cuando tienen un llamado así de alto rango, que yo sé que para usted es como, digamos, no es que lo pone como, el rango, no, porque usted es una mujer humilde. Amén. Pero hay que reconocerlo. No es cualquier cargo, es un cargo importante. Amén. ¿Qué mensaje le da a esas mujeres que están camino a un cargo tan importante como el suyo? Yo le doy gracias al Señor, y realmente me gozo de escuchar sus palabras. Ha habido ocasiones en que he estado en iglesias y se han acercado personas a decirme, pastor, ¿usted se acuerda que una vez una palabra usted me dio? ¿Se acuerda que usted oró por mí? ¿Se acuerda? Y yo me gozo, me regocijo cuando alguien viene y me dice, pastora, yo soy su hijo espiritual porque yo me convertí en tal campaña con usted. Y es una cosa tan maravillosa poder ser un referente. Yo siempre he admirado a muchos hombres de la Biblia, a nuestro Señor Jesucristo, el primero, ¿verdad? El más grande ejemplo de servir. Y eso siempre me marcó a mí, cuando Él dice que está sentado a la mesa, y que Él, estando sentado a la mesa, Él dice, denme un lebrillo, denme una toalla, y empieza a lavar de los pies a sus discípulos. Y de repente cuando Él le lava, ¿verdad? Y después que le lava, Él vuelve a tomar su postura y toma su manto y dice, ¿quién les ha lavado los pies a ustedes hoy día? Tú, Señor. ¿Y usted quién dice que soy? El maestro. Pues el Señor y el maestro les ha lavado los pies. ¿Qué tienen ustedes que no se pueden servir? Y es una de las cosas que yo siempre he dicho, no tener mayor concepto de uno mismo, de lo que realmente uno puede ser. Me pasó, y perdónenme que me vaya un ratito, me pasó una experiencia hace poco, que llegué a una iglesia, porque fui a otro país, y llegué a una iglesia y vi a la esposa del pastor que en esa iglesia se iba a dar el evento al siguiente día, y la vi que estaba con un montón de cartón, con un montón de cosas, arreglando, y basura que recoger, porque estaba dejando limpia el área donde iban a estar. Y entonces yo llegué, y entonces me dejaron allí, y tenía que esperar a alguien que me vaya a recoger, pero ella no sabía quién era yo. Hey, hermana, ¿cómo está? Dios me diga. Y yo la vi afanada, me dice, tú puedes sentarte allí si quieres servirte un café, pero la vi afanada, la vi arreglando. Y no, digo, yo no puedo quedarme así. Agarré, digo, la escoba, le barro, le recojo, le esto, y le recogí, le doblo. Y bueno, y me puse a trabajar con ella, como casi más de 1 hora. Cuando después, ¿verdad? Ella, ya me vienen a ver,
y abren la puerta y dicen, ven, recoge el obispo de la región de Ecuador. Entonces ella se queda, ¿qué? ¿Cómo? Dice, tú no me habías dicho que era el obispo. Y yo le digo, no, pero es que eso no hace nada. Le digo, el poder servir está en uno y uno siempre lo va a hacer. Realmente, ¿verdad? Yo le diría a las mujeres que están surgiendo en el ministerio, aquellas que están empezando, incluso aquellas que aún no han empezado, que recién están dando esos primeros pasos, esas que han tenido, ¿verdad?, de parte de Dios un llamado, una palabra, una revelación, porque así fue como Dios empezó conmigo, dándome sueños, revelaciones, ¿verdad?, palabra de Dios que recibí, pero que no sabes cómo ¿verdad?, cómo comenzar a hacer, ¿verdad?, lo que Dios... Yo te recomiendo, ¿verdad?, mujer de Dios, que le ores mucho al Señor, pero en cuanto tengas la oportunidad de prepararte, de capacitarte, lo hagas. Es muy importante que nosotros estemos preparados, capacitados, aún más si sabemos cuál es el ministerio que Dios nos quiere dar, y empezar a trabajar. Hágalo para el Señor, no como para los hombres, porque si usted espera hacerlo, ¿verdad?, para agradar a los hombres, se va a llevar muchas desilusiones. Pero si usted siempre piensa que todo lo que va a hacer es para agradar a Dios, usted va a tener mucha satisfacción. Porque aunque nadie se lo reconozca, Dios te lo va a reconocer. Amén. Y Dios te lo va a recompensar. Porque Dios dice que Él no es injusto para no valorar, para no recompensar la obra. Él conoce la obra que han hecho nuestras manos. Y Él lo va a hacer. Lo que tú hiciste en silencio, en oculto, Dios lo va a sacar a la luz. Dios lo va a hacer que aquello sea conocido. Y entonces decirles que lo hagan así, que no tengamos mayor concepto de nosotros, que nos mantengamos humildes. Yo recuerdo siempre que cuando empezaba a predicar como evangelista y yo oraba, una de las cosas que siempre en mi oración era, y yo decía y lo marcaba siempre, era: Señor, yo todo lo pongo en tus manos, a tus pies estoy, tuya siempre es toda la gloria. De todo lo que hagas hoy es tuya, absolutamente tuya la gloria. Y eso es como que nos hace también poner nuestros pies en tierra, sabiendo que nosotros no somos nada sin Dios. Y que toda la gloria es de Dios, porque no podemos sentirnos, ¿verdad? Quizás el término no creo que ofenda, ¿verdad? Pero a veces como que nos podemos sentir jactanciosos de lo que Dios nos da o nos otorga. Pero el Señor no quiere que nos jactemos en nada, más bien que podamos ser servidores del Señor. Porque si Él nos demostró, ¿verdad?, con su servicio, que era así como teníamos que hacerlo, nosotros también tenemos que hacerlo de la misma manera. Crea en lo que Dios le ha dado, crea en esa palabra, aunque ahora quizás no esté viendo nada, aunque ahora usted dice, pero si no tengo ni un solo centavo, no tengo ni $1 siquiera en el banco. Usted solamente créale a Dios, crea que todo lo que es, ¿verdad?, imposible para el hombre, Dios lo hará posible. Así que lo imposible está en manos de Dios, Él es quien se encarga. Si Él te dice que te va a levantar en tu nación, te va a levantar con un ministerio evangelístico, con un ministerio en las misiones, con un ministerio pastoral, ¿verdad? Preocupémonos por hacer algo, porque Él vea que realmente estamos interesados en que ese ministerio venga y se desarrolle en nuestras vidas, porque Él lo va a notar, Él se va a dar cuenta, porque recuerde que Dios solamente conoce los corazones. No hay otro que conozca nuestro corazón, solamente Dios, y Él sabe la intención de Él. Entonces, esforzarse, vas a recibir estímulos, como también vas a recibir palabras, ¿verdad?, de desaliento. Pero algo también quiero decir: toda esa palabra y todos esos sueños y todo lo que el Señor le revele, siempre es bueno, ¿verdad?, de que usted lo mantenga en su corazón. No lo podemos estar contando a todo el mundo. Siempre hay cosas que nos las debemos reservar entre Dios y nosotros. Y cuando Dios haga por lo que tenga que hacer, pues el mundo lo conocerá, la gente lo verá. Pero hay muchas cosas que no las debemos reservar, porque es ese trato de Dios contigo. Entonces son cosas que se dan en esa intimidad, que deben permanecer en tu corazón, y que a veces Dios te dice: cuéntala para testimonio, como ahora, cuéntala para motivar a otro. Pero seamos un poco reservados en eso, porque el Señor, ¿verdad?, quiere que nosotros tengamos esa comunión completa con Él, esa confianza con Él. Y yo sé que después de que usted ponga todo en las manos del Señor, el Señor se encargará de hacer lo que tenga que hacer. Si es a las naciones, si es al ministerio pastoral, el Señor le dará esa obra.
Si es el evangelismo, ¿verdad? Dios también. Si es a las misiones, también. Así que todo, ¿verdad? Depende de la voluntad de Dios y depende del compromiso y la búsqueda de esa intimidad y ese acercamiento que nosotros tengamos con Dios, porque debemos estar conectados con Dios, porque separados de Él no podemos hacer nada. Así es. Bueno, ha sido bastante amplio todo su experiencia, ¿no? Y resalto: oídos para escuchar a Dios, obediencia, trabajo permanente, humildad. Yo lo que veo es una mujer, Dios mío, completa, llena de Dios, que es lo más importante, llena de Dios. Porque hoy en día también vemos, como usted más o menos podría notar, y todos los que estamos en este mundo podemos notar que hay, por ejemplo, personas que de la noche a la mañana ya saltan como pastores, sin mayor experiencia. Y no es que se les reste méritos, pero obviamente hay digamos, un proceso que llevar, ¿verdad? Como vemos en su caso y en muchos casos de hombres y mujeres que ya han pasado por aquí y que conocemos en diferentes iglesias y lugares. Entonces, no se quita el mérito a nadie, pero es importante escuchar todos los consejos que hombres y mujeres que han pasado por este programa nos están dando, y las palabras que usted nos ha dado hoy, pastora, pues son de gran relevancia, porque la preparación, sobre todo, antiguamente uno se convertía y pensaba que solamente con ir a la iglesia era suficiente, ¿no? Pero creo que es importante esa preparación. Y pastora, de pronto habrá algún pasaje bíblico que usted lo considera como de base para su vida. En general, muchos son los pasajes que nos alinean, pero de pronto alguno que usted quiera compartir en este momento, que sea específico. Bueno, Dios, a medida que pasó el tiempo, ¿verdad? Y me ha dado muchos pasajes que yo los tengo como favoritos, con los cuales me identifico para cada situación. Pero quiero justamente citar el pasaje con que la primera vez que yo viajé, el Señor me ministró, ¿verdad? Que está justamente en el libro de Job. El libro de Job, capítulo 8, el versículo 7 dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Y me recuerdo tanto que yo le decía: Señor, mi principio, ¿verdad? Sí, fue muy, muy pequeño, porque en verdad que yo misma pensaba de que no podía, pensaba de que realmente, ¿verdad?, no sería capaz, de que iban a haber muchos impedimentos, contratiempos, que no iba a poder. Pero el Señor me dio esta palabra, me dijo: no importa si tu principio haya sido pequeño, lo que te voy a dar a futuro, y tú lo verás, será muy grande. Y Dios, ¿verdad?, se ha complacido en eso. Quiero decir algo que a veces me estaba pasando por alto. Yo cuando entré al ejecutivo, al comité ejecutivo, yo recuerdo que una vez fui a la iglesia de uno de nuestros pastores de la organización, que también fue obispo de la organización. Él ya está en la presencia del Señor. Y yo recuerdo tanto, con mucho agrado, nunca olvido, fue cosas que me marcaron. Yo estuve predicando en la iglesia de él, y cuando terminó la administración y todo, algo también muy lindo. Recuerdo tanto que él llamó a su cuerpo ejecutivo de la iglesia y dijo: vamos a orar por ella, vamos a hacer un círculo, vamos a orar por ella, porque el Señor, ¿verdad?, ha puesto en mí una palabra ya hace mucho tiempo. Dios me viene hablando de algo, y entonces vino, y entonces unió mis manos, unió por la dirección del Espíritu mis pies, y él me dijo: el Señor te dice que yo te voy a poner en una posición de privilegio, que vas a estar en un rango alto de privilegio, y vas a estar arriba, dice, ministrando hombres y mujeres, dice, porque Dios te ha llamado para que tú puedas gobernar y estar al frente de esta organización. Y yo realmente, yo decía: Dios mío, ¿qué el Señor me está diciendo? Dios mío. Y pasó muchos años, y yo decía: Señor, pero cuando eso se cumplió, y él ya no estaba aquí en esta tierra, pero eso se cumplió, yo decía: Señor, es verdad lo que dice tu palabra, que tú no dejas caer a tierra las palabras de tus siervos, los profetas, y de aquellos que en algún momento Dios usó
para hablarte. En ese momento yo dije, no, esto no puede ser conmigo. Y yo como que me negué a creerlo. Pero cuando llegó, Dios me lo recordó. Dios me dijo, aunque tú te negaste a creerlo, te lo recuerdo. Te lo recuerdo. Que ya con esto venía trabajando hace mucho tiempo. Nada, y solamente decir a las hermanas que se esfuercen, que sigan adelante, que no abandonen sus sueños, porque ahora quizás mismo muchas se sienten enfermas en su cuerpo físico y piensan que no pueden lograr. Yo le voy a decir algo que el Señor me dijo a mí las ocasiones que están enfermas: no te vas a morir hasta que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. No te vas a morir, vas a vivir. Y hasta que el propósito de Dios no lo veas cumplido en tu vida, ¿verdad? Tú no te vas a ir de este mundo, porque Dios tiene planes de bien contigo. Amén. Solamente créele, solamente sé fiel, solamente afírmate, solamente conéctate con Él, no te desconectes, para que siempre, ¿verdad?, puedas estar escuchando su voz y todas las indicaciones que Él te va a estar dando. Yo le doy gracias a Dios por esto. Qué bien, pastora, yo le agradezco mucho, y creo que para cerrar con ese broche de oro, como se le diría, quisiera pedirle una oración, pastora, para los que nos están viendo y para nosotros que estamos siendo aquí también autores de esta entrevista. Amén. Este equipo, queremos que usted por favor nos bendiga con una oración. De este programa Voces de Fe. Amén. Sí, y quisiera, verdad, decir algo antes que vaya la oración, agradecerles a ustedes, a este ministerio Voces de Fe, a mi pastora, verdad, Janet, Tadeo, a usted, mi hermana, y a todos los que están aquí haciendo posible que se dé esta entrevista. Para mí ha sido un privilegio poder atenderlo. Ahora, verdad, justamente con una pequeña dificultad en mi pie, pero nada, eso no es nada. Mis manos están tan aptas para poder servir, y mi boca también para poder seguir comunicando. Soy mamá de 3 niñas, gracias al Señor, ¿verdad? Las 2 primeras son gemelas. La una se llama Rubí, ella es doctora en medicina, ahorita vive en Quito haciendo una especialidad. La otra es Caroline, ella es psicóloga, amén. Y la más pequeña, que ahorita está en la universidad, pues es Damaris, y está estudiando también veterinaria. Mi esposo es Stalin Delgado. Y bueno, este es el hogar que Dios nos ha dado, una familia que no es perfecta, pero sí que hemos aprendido a valorar el amor y la misericordia de Dios, que es para con todos. Amén. Así que esa es mi familia, y espero, verdad, que ellos también siempre tengan presente todo esto que el Señor ha hecho en nuestra vida, y les sirva, verdad, como un legado para poder avanzar. Vamos a orar por el programa y por el ministerio. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por lo que has hecho. Gracias por nuestras vidas. Te pido, Señor, bendiciones, Señor. Mira este espacio, que muchos están viendo este programa, Voces de Fe, Señor. Un lugar, Señor, donde podemos escuchar testimonios, experiencias, y podemos ser también, Señor, ministrados por ti. Gracias, Padre bendito, por todo el equipo que trabaja y que lo hace con amor, con dedicación, que toma su tiempo, Padre bendito, para poder estar haciéndolo, este trabajo. Mi Dios, gracias por ese compromiso que tienen de poder servirte y de poder entregar un mensaje a través de las redes sociales a muchos que lo están escuchando y que lo están observando en diferentes partes del mundo. Queremos agradecerle, pastora, por este tiempo que nos ha concedido. Muchas gracias, ha sido muy gratificante, ha sido pues de mucha importancia para nosotros como programa, para la audiencia que lo está escuchando. Quiero también dar un agradecimiento a nuestra pastora María Aurora Tomalá, quien es nuestro respaldo, porque nosotros pertenecemos al Ministerio El Buen Samaritano. Gracias a mi pastora Janet Tadeo, quien también pues nos ha permitido llegar con este programa, y a todos los que se conectan, a todos los que nos están viendo. No olviden suscribirse, nos ayudan cada vez que se suscriben, nos están dando ese aliento para seguir con este programa. Y nos vamos a despedir en este momento, pues agradeciendo a Dios y a todos quienes hemos participado, en especial a nuestra invitada, la pastora Julia Saldarriaga. Será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Amén. Saludos a la pastora María Aurora
la pastora Yanet Tadeo y a todas las pastoras del Ministerio Buen Samaritano. Muchas gracias a usted. Ha sido un honor para mí el poder, ¿verdad?, estar con ustedes en este día. Dios les bendiga.